Soberano Señor sacramentado, vamos a hacer el retiro mensual. La semana pasada, por error, pues tuvimos el retiro mensual, que habitualmente es el segundo jueves. Pero ahora vamos a repetirlo, y como es probable que alguno o algunas estuvierais la semana pasada, pues en realidad va a ser sobre temas distintos y también un poquito distinto al modo habitual de hacer el retiro. Suprimimos la lectura espiritual con la que solemos empezar y a cambio tendremos luego el Santo Rosario, de modo que tendremos ahora 2 meditaciones hasta las 7:30, más breves, con un pequeño rato de silencio y descanso, de oración personal, y así nos da tiempo a rezar el rosario. En este día, y más aún todavía pensando en la fiesta de mañana, pues nos vendrá muy bien para prepararla. Me parecía oportuno aprovechar la fiesta de hoy y la fiesta de mañana para hacer aquí algunas reflexiones junto al Señor que nos ayuden a profundizar un poquito más en la importancia y en la necesidad de la Santa Cruz en nuestra vida. Y en segundo lugar, con la fiesta de mañana, la corredención, la unión a la cruz, de la que nuestra Madre la Virgen Santísima es la primera en unirse, en intensidad, en amor a su Hijo Jesucristo. Temas de siempre sobre los que conviene volver una y otra vez, porque nunca agotaremos la importancia de estos temas capitales que necesitamos si queremos acompañar de cerca al Señor. Que Él nos ilumine para que nos atrevamos a acercarnos al misterio poderoso de la cruz sin miedo, sin una especie de tampoco, en fin, como si fuéramos capaces de cualquier cosa por nosotros mismos, ¿no? Sin una actitud un poco arrogante, ¿no? No, eso sí que no. Con respeto, sí, con cierto, si queréis, incluso hasta con un cierto temor, pero un cierto temor vencible, porque sabemos que ahí nos espera nuestro Señor Jesucristo y no puede haber nada que nos dé miedo si es para estar cerca de Él. Podríamos preguntarnos por qué, para hacer un breve recorrido que conocemos todos perfectamente, ¿por qué la cruz en la vida del Señor nada más nacer? Hoy conmemoramos, como sabemos, la exaltación de la Santa Cruz, que está relacionada con aquella otra fiesta que celebrábamos en mayo, aunque ahora litúrgicamente no se celebra, están unidas las dos, la invención de la Santa Cruz por Santa Elena, las reliquias de la Santa Cruz en Jerusalén, y hoy esa exaltación de la cruz, que no es una exaltación de una cruz cualquiera, sino de la cruz de Jesucristo. Pero en fin, no vamos a limitarnos al momento último de la cruz, porque si no podría parecer que es un episodio aislado en la vida de nuestro Señor. Y sabemos que no es así, porque desde que viene a este mundo, la cruz ya está presente en su vida. Y esto no lo podemos ver como una tragedia en el sentido de algo triste, algo malo, algo que mejor que no se hubiera dado. No, porque el Señor ya contaba con eso, ya sabía lo que venía al mundo. Lo sabía desde la eternidad, desde que la Santísima Trinidad decide, después del pecado original, la encarnación del Hijo de Dios. De modo que podríamos decir una tragedia si lo miráramos con ojos meramente humanos, pero con los ojos de Dios no deja de ser una tragedia en el sentido de que va a ser nada más y nada menos que la muerte del Hijo de Dios. No cabe mayor tragedia, pero a la vez una tragedia salvadora, porque nos abre las puertas del cielo. Bueno, pues vamos a ver, vamos a preguntarnos como si fuera la primera vez,
¿Por qué, Señor, la cruz está presente en tu vida nada más de ser? El niño viene al mundo ya con la cruz. No es que esté allí materialmente hablando, ¿no? Pero evidentemente la pobreza del Belén, el no encontrar un sitio adecuado, que no es tanto pues la materialidad de un cobijo, sino más bien lo que indica esa frase, la cerrazón de los corazones que no acogen al Hijo de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No le recibimos. Tenemos que meternos ahí nosotros, no verlo como una cosa externa a nosotros. No, ahí estoy yo. Yo no le recibí. Es decir, yo cada vez que niego al Señor, yo cada vez que ofendo al Señor, pues le estoy rechazando. Bueno, y viene y nace en Egipto, nace en Belén, y como sabemos, dentro de nada, bueno, al menos pasaron 40 días, al menos. Digamos, luego en la Navidad, pues en fin, los magos parece que llegan enseguida, y luego más tarde parece que llega el momento de ser presentado en el templo, pero evidentemente la cronología no es esa. Los magos llegan después de la presentación en el templo, porque nada más llegar los magos tienen que huir. La presentación en el templo, la purificación, ha sido ya antes. Bueno, pues tiene que huir. A lo mejor llevaban ya un mes, 2 meses, no sabemos. En Belén, a lo mejor San José incluso ya estaba situado en otro sitio. Están en la cueva, serían los primeros días, ¿no? Luego ya se supone que encontraría un sitio y pensaría, me imagino yo, no sé, en quedarse allí tal vez, puesto que si allí la providencia divina había querido que naciera su hijo, porque tal vez allí tenía que estar. Bueno, el caso es que tienen que huir a Egipto, nueva tragedia, nuevo dolor. El niño, evidentemente, en esos momentos, pues no es consciente para nada, no puede ser consciente para nada porque su humanidad es perfecta y no era un niño que ya con 5 días de vida ya fuera consciente de lo que pasaba a su alrededor. Era un niño como todos los niños que tendrá que ir recogiendo la conciencia a medida que crece. Y a medida que crece irá también teniendo conciencia de su condición de hijo de Dios, como ya lo vemos de modo evidente cuando se pierde en el templo con 12 años. Bueno, pero el sufrimiento de José y el sufrimiento de María, de algún modo, ¿verdad?, pues están ya en la misma vida del niño. En un viaje que no era un viaje de vacaciones, evidentemente, un viaje con toda la zozobra de poder perder la vida. Solo en circunstancias muy especiales interviene la providencia, pero para aspectos esenciales. No es que con eso ya se resuelvan las dificultades de María y de José. Igual que el ángel le anuncia a José, cuando ya Dios ha probado la fe de José, que lo que van a hacer del vientre de María es obra del Espíritu Santo, pero ya José ha pasado esa prueba de fe, de no rechazar a María, de no delatarla como si fuera impura. Pues también, cuando es imprescindible anunciar que huya, porque vienen a matarla. Pero las dificultades del viaje van a estar ahí totalmente presentes. E incluso la incertidumbre, si Herodes les va a encontrar antes de llegar a tierra de Egipto. Y aún así tendrán que pasar todas las calamidades de un viaje improvisado con 4 cosas que la Virgen llevaría y José llevaría, porque estaban fuera de su casa, y tienen que atravesar kilómetros y kilómetros. No sabemos exactamente, ¿no?, pero en fin, algunos estudiosos que, lógicamente, pues en fin, han estudiado y han visto bien los libros antiguos, lo que la tradición decía, y algunos incluso llegan a decir que vivió a 300 kilómetros al sur del Cairo, o sea que muy lejos. Sea como sea, tal vez José buscando colonias, es decir, lugares donde ya hubiera judíos de otras veces. El caso es que el calor, el agua, la sed, etcétera, y el hambre, pues eso no hay quien se lo quite. Más sufrimiento. Pero si eso es poco, muy probablemente antes o después llegaría
a oídos de José y de María, que habían matado a un montón de niños, todos los niños pequeños de Belén y alrededores, que los habían matado porque Herodes buscaba al niño y para tener seguridad, como no sabía quién era el niño, había matado a todos los que habían nacido en aquellos 2 últimos años. El dolor que produciría en María y José, y por tanto podríamos decir ya en el niño de algún modo, es indecible. La cruz, la cruz, la cruz. Bien, luego tendremos unos años maravillosos de vida en Nazaret, maravillosos. También habría algunas dificultades. Bueno, pues que el niño que va creciendo tiene que trabajar como uno más, tiene que ayudar a su padre, no hace milagros para beneficiarse de su condición divina. Se cansaría en el trabajo y vería a su padre José cansado y vería a su madre María cansada. De alguna manera son cosas que a él pues también le afectarían como hombre, como hijo. ¿Cómo no querría para ellos que tuvieran una vivienda más acogedora, más cómoda, un modo de vivir también más holgado? Era el Hijo de Dios y vivía en esa pobreza absoluta como cualquier otra familia. La cruz. Bueno, comenzará la vida pública y ya enseguida, como sabemos, ya muy pronto, ciertamente mucha gente le va a seguir, sobre todo la gente sencilla, la gente buena, escuchará sus palabras, se maravillará de esos milagros, pero a la vez, por envidia, como sabemos, enseguida los fariseos, los doctores de la ley, las autoridades religiosas, las que más obligación tenían de ver en Jesús al Mesías prometido por los profetas, a través de las señales que iba haciendo, nuevo sufrimiento del Señor, en este caso sufrimientos, digamos a decir, espirituales, morales, que siendo tremendos los sufrimientos físicos, hasta la misma cruz que el Señor padecería, pues podemos imaginar, porque tal vez a nosotros, en fin, nos ha pasado, tal vez le dolería más al Señor esos sufrimientos, vamos a decir, morales, hasta el punto de que eso, que quieren eliminarle, quieren matarle, han visto que resucita a muertos, han visto que resucita a Lázaro, no pueden tener unas pruebas más evidentes de su poder, por tanto de su mesianidad, y lo que deciden es que hay que matarle. La cruz. La cruz. Y eso que decíamos al principio, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. De personas de las que él esperaba lo contrario, de las que podía esperar reconocimiento, amor, agradecimiento, pues el Señor recibió indiferencia, negación, envidia, odio y la traición de uno de los que él escogió como apóstol, Judas, el sufrimiento del Señor ante la traición de Judas. La traición misma de Judas, podríamos decir que quizás le dolió más que la misma cruz. El abandono de los suyos en el momento de la pasión y que huyen, salvo su madre, salvo Juan, salvo algunas santas mujeres. No es este fracaso, entre comillas, no es este fracaso aún más doloroso que los latigazos y la corona de espinas. Podríamos decir, tú, Señor, no buscas la cruz, pero la aceptas. No deseas hacer sufrir a tus padres siendo niño, pero no te sirve de tu poder divino para evitar la persecución de Herodes. Tampoco pretendes provocar a los miembros del Sanedrín y desde luego mucho menos buscas que te condenen injustamente. El Señor no busca que le condenen injustamente, tanto en el juicio religioso en el Sanedrín como en el juicio posterior ante Pilato. Pero tampoco recurre a sus poderes sobrenaturales para anular esos juicios injustos a los que se sometió. Se defiende, hace ver claramente a unos y otros que actúan por envidia, pero sin motivos ciertos, recurriendo a la calumnia y a la mentira.
sin poder probar los cargos de los que le acusan. Pero acepta esa mala voluntad de los judíos y la cobardía de Pilatos y acabará en la cruz. Y así se cumplirá todo lo que se había predicho. Mirarán al que traspasaron, diría Zacarías hace bastantes siglos antes. Eres un varón de dolores, dirá Isaías, experimentado en el sufrimiento, ante quien se vuelve el rostro. Y también se cumple, claro, el anuncio de su muerte que el mismo Señor, como sabemos, había hecho ya en varias ocasiones a sus discípulos, una de ellas en el Tabor y en otras ocasiones más. De modo que es evidente que su muerte en la cruz estaba anunciado. También es evidente que el Señor acepta libremente la muerte. Pero ¿por qué quiso llegar eso hasta el límite de lo humanamente insoportable? Pues en primer lugar podríamos decir, porque tú mismo, Señor, nos has dicho, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y ese es el criterio principal que rige su vida. Por eso el Señor nos dirá también, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, aunque el precio es alto, y el Señor lo sabe. Recordemos lo que le dice a Juan y a Santiago, los hermanos hijos del Zebedeo: ¿acaso yo no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Bueno, esto no es en ese momento que he dicho, pero tiene relación, porque a ellos sabéis que les pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? De modo que es claro que la pasión, la cruz de Cristo es la razón de ser de su encarnación. Viene al mundo para eso. La última cena. En la última cena también queda clara la presencia de la cruz, porque la última cena, como sabemos, es la anticipación de la cruz en el Calvario. Cuando consagra el pan y consagra el vino para convertirlos en su cuerpo y en su sangre. Este es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Benedicto XVI decía, Cristo, anticipando su muerte en la última cena, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Fijaros lo que añade, ¿no? Es para pensarlo, ¿eh? Lo que desde el exterior es violencia brutal, pensemos en la pasión, ¿no? Lo que desde el exterior es violencia brutal, desde el interior de Cristo, su cuerpo, su alma, desde el interior se transforma en un acto de amor. De un amor que se entrega totalmente. Esa es la transformación sustancial que se realizó en el cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformación cuyo último fin es la transformación del mundo, hasta que Dios sea todo en todos. La cruz, la violencia de la cruz, por aceptación libre de Cristo, se transforma en un acto de amor. Transforma esa violencia en la entrega por amor.
como indicando que hasta ahí debe llegar la transformación de cada uno de nosotros y del mundo entero. Bueno, y entonces dice el Papa Francisco, ¿pero por qué escogiste precisamente el camino del dolor, el camino de la cruz? Para manifestar hasta dónde llega tu amor, porque tú nos has amado hasta el extremo y nos lo haces ver muriendo por nosotros en la cruz, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y lo hiciste libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente, nos habías dicho. Cristo, concluye el Papa, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Y sigue preguntando el Papa, pero ¿por qué? ¿Por qué fue necesaria la cruz? Y volvemos al inicio. ¿Por qué fue necesaria la cruz? A causa de la gravedad del mal que nos esclaviza. La cruz de Jesús expresa ambas cosas. Toda la fuerza negativa del mal y toda la omnipotencia mansa de la misericordia de Dios. La cruz parece determinar el fracaso de Jesús, pero en realidad manifiesta su victoria. Y cuando dirigimos la mirada a la cruz, donde Jesús estuvo clavado, contemplamos el signo del amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. Bien, podríamos seguir, pero ya se nos ha pasado el tiempo de esta primera meditación. Entonces tenemos que pensar nosotros, ¿cómo tengo yo la cruz en mi vida? Sin inventarnos cruces, como decía San José María, sin sentirnos víctimas, pero sí aprovechando las dificultades del trabajo, de cada día, etcétera, para unirnos a la cruz del Señor y darle, por tanto, ese valor salvífico. Si la cruz está en el centro de la vida de Cristo, pues debe estar también en el centro de nuestra vida, si queremos seguirle, porque no hay cristianismo sin cruz. Pues que pensemos, meditemos un poquito en estos minutos, cómo buscamos, cómo seguimos, cómo aprovechamos la Santa Cruz.